Muy buena noche, bienvenidos. Qué alegría saludarles y compartir con ustedes a través de esta plataforma digital. Continuamos con nuestro curso. A través de este proceso le pedimos a nuestro buen Dios que nos ayude a crecer espiritualmente, que tengamos la oportunidad de descubrirle a Él actuando en nuestra vida y desde ese actuar en nuestra vida, que ese Dios que es amor, que continúa tocando a la puerta de nuestro corazón, nos permita crecer en gracia y crecer en santidad. Así que nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a esta hermosa actividad. Si me permiten, mis queridos hermanos, porque hoy tenemos un tema un poco extenso también, vamos a iniciar con nuestra oración. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos, Señor, presentarnos en este momento delante de ti, clamando que la gracia de tu Espíritu Santo y la fuerza de tu amor sople sobre nuestra mente y sople sobre nuestro corazón, permitiendo que ese aliento de vida que nos fue infundido desde el momento en que tú, mi buen Dios, nos has creado, sea el que nos gobierne y nos acompañe, sea el que nos dirija y nos oriente. Concédenos, Señor, la oportunidad, como reflexionábamos en la reunión anterior, de que nuestro sí no sea un sí aleatorio, no sea un sí únicamente basado en la emoción, sino que nuestro sí, Señor, sea un sí entendido, un sí que busca comprender cómo ese Dios que es amor, en su infinita bondad y por su gran misericordia, me continúa trayendo con lazos de amor y de ternura. Concédeme, Señor, esa gracia para que a lo largo de toda esta actividad pueda mi corazón cada día estar más cerca de ti. Y como efecto inmediato, Señor, pueda crecer en gracia, pueda crecer en santidad. Gracias, Señor, porque tú eres mi fuerza. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo y yo, Señor, por tu gran bondad, estoy contigo. Gracias, en el nombre maravilloso de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, vamos a dar comienzo a nuestra reunión del día de hoy, directamente con nuestro tema de formación. Te agradeceré si es posible que puedas mantener tu micrófono en silencio para que no tengamos interrupciones a lo largo de esta actividad y que lo puedas encender si es que hay alguna duda, hay alguna inquietud y puedes preguntarlo con toda libertad. Así que quiero invitarte entonces a que podamos dar comienzo para la gloria de Dios teniendo en cuenta esta breve invitación. Hoy, querido hermano, vamos a estar hablando sobre la certidumbre, pero esta certidumbre desde la fe, dado de que nuestro autor central en lo que es nuestro tema, Henry Newman, nos quiere proponer una gracia. Él, como un teólogo, escucha un teólogo que se convirtió del anglicano al catolicismo, ha desarrollado una profunda reflexión en el acto de creer. ¿Por qué es que he querido colocar esta frase en este momento? Porque siendo una persona que tenía una profesión de fe diferente a la tuya, diferente a la mía, él llegó a plantear una reflexión sobre el acto de creer. Tan grande fue esta certidumbre en su corazón que le llevó a renunciar al anglicalismo y a abrazar la fe católica. A tal punto sus escritos son tan relevantes que te decía en una reunión anterior que muchos consideran que él debía de ser incluido dentro de los doctores de la iglesia. Ya el Señor irá marcando el tiempo, pero por el tema de antigüedad, bueno, Dios sabrá qué hará a través de las enseñanzas de este gran hombre. Para Henry Newman, la fe es una forma de conocimiento real. Escúchame, la fe que es una forma de conocimiento real. Se acercaron los discípulos de Juan el Bautista a nuestro Señor y le preguntaron, Maestro,
¿dónde vives? Con esta pregunta, maestro, ¿dónde vives? Ellos le estaban haciendo una exhortación a Jesús para que los pudiera aceptar como sus discípulos, para que el maestro les pudiera enseñar al igual como enseñaba a sus apóstoles. Jesús, en su gran pedagogía, les responde y les dice, vengan y lo verán. Eso significa conocer. Jesús le preguntaban, maestro, muéstranos al Padre. Y él decía, ¿hasta cuándo ustedes me pedirán ello? ¿Acaso no saben que aquel que me envió está en mí y yo estoy en él? Eso es conocer a ese Dios que es amor. Pero sobre todo, la palabra del Evangelio nos recuerdan, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La fe, entonces, para Newman, querido hermano, querida hermana, es una forma de conocimiento real, aunque distinta del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque la persona de fe puede tener la certeza subjetiva sin necesidad de ninguna evidencia. El Señor le decía a Santo Tomás, dichosos ellos que han creído sin haber visto. ¿Por qué? Porque no necesitamos, querido hermano, en la gracia de nuestra fe que se demuestre científicamente de que Jesucristo resucitó, de que envió al Espíritu Santo, como sucederá dentro de unos días en Pentecostés. Simple y sencillamente, por esa certeza que hay en nuestro corazón, que no es necesaria una evidencia matemática, proviene de la gracia en nuestra vida, de la conciencia, de la experiencia moral, que sin duda alguna nos acerca a la presencia de Dios. Newman decía esta frase, 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Es decir, que pueden haber muchos problemas, pero eso no puede generar duda en tu corazón porque tú conoces a un Dios vivo que supera lo que nosotros podemos vivir en el diario del día a día. Y nuestra fe es la que nos sostiene para que podamos continuar caminando para la gloria de Dios. Esta frase que nos comparte John Henry Newman expresa que el alma puede enfrentar definitivamente dificultades intelectuales sin perder la certeza de su fe. San Agustín decía, que mal te buscaba, amado mío, porque te buscaba por fuera y no te encontré. Hasta que te busqué por dentro, pude reconocer que tú eres ese Dios vivo que está cerca de mi corazón. La fe, entonces, querido hermano, debe de estar enraizada en dónde? ¿En la mente? No. Debe estar enraizada en el corazón para que ese Dios vivo haga de ese corazón la esencia, un templo vivo donde Él pueda habitar. Y esta gracia, mi querido hermano, mi querida hermana, tiene una raíz en la tradición judía, porque para los judíos el centro de la vida está en el corazón. Y al ser el centro de vida el corazón, exhortan a que Dios tendría que habitar en él para que Él sea el centro de todo lo que nosotros hacemos, para que nuestra voluntad esté sometida al Padre y para que por la acción del Espíritu Santo podamos presentar argumentos sólidos de nuestra fe. Y la Sagrada Escritura nos recuerda también que debemos estar preparados para dar respuesta de lo que tú y yo creemos. Habiendo mencionado eso, entonces quiero darte una definición de la certeza de la fe. Lo primero, la certeza de la fe es una adhesión firme, racional y libre. Tres aspectos esenciales que tienen que expresar la certeza de la fe. Lo primero es una adhesión. Yo estoy unido de una manera firme, racional y libre a Dios. Pero a ese Dios que se revela y se basa en la confianza absoluta de que Él es la verdad, sostiene por la gracia lo que tú y yo podemos creer, confirmando así por la razón iluminada y profundizando a través de la gracia del Espíritu Santo que habita en nuestro interior. Entonces, querido hermano, querida hermana, ¿qué es la certeza de la fe? Es la adhesión firme, racional y libre
a Dios. Querido hermano, te pregunto, hermana, ¿quién te ha obligado a ti a estar en este curso? Tú has tomado una libertad que en el aspecto racional has querido tener una fe sólida y firme y por ello te has unido a este curso creciendo en la verdad, un camino de fe. Y esa libertad te va a permitir que la razón que ahora estamos permitiendo que sea nutrida bajo esos temas sea cimentada en el corazón. Hermano, pero en el corazón no hay razón, claro que sí. Recuerda que la razón es profundizada desde la experiencia del ser humano. No se trata de una certeza emocional o científica, sino de una convicción profunda e inquebrantable en el alma, que supera la gracia de la fe, las dudas y las pruebas. Y estas dudas, estas pruebas que son superadas por la gracia de la fe, sin duda alguna, permiten al creyente, te permiten a ti, me permiten a mí caminar aún en medio de la oscuridad, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las esencias o sentimientos que Dios nos regala en la gracia para estar realmente unidos a Él. Desde esta definición de la fe, tenemos que entonces desglosar qué es lo que estamos diciendo. Cuando nosotros decimos que es una fe firme, implica que la fe no es una idea vaga, sino que es un acto que compromete a toda la identidad de nuestro ser. Decimos que es una acción racional y libre. La fe no anula la razón. Escúchame, la fe no anula la razón, ni mucho menos anula la libertad. Simple y sencillamente, querido hermano, querida hermana, se apoya en ellas pero va más allá, dando la oportunidad y la gracia de que podamos estar cerca de nuestro buen Dios de una manera grata y en esa manera grata, de una manera libre. Pero también decimos que ese Dios se revela. Ese Dios se revela. ¿Y cómo se revela? En la certeza. La certeza no está en lo que yo creo. La certeza está basada en ese Dios en el cual creemos, en ese Dios en el cual confesamos. Mi querido hermano, mi querida hermana, dentro de las devociones principales que nosotros como misioneros tenemos, hay una devoción peculiar y es la devoción de la Divina Misericordia. Y en esta devoción hay una jaculatoria que es el centro de toda esta devoción. Decimos, Jesús, en ti confío. Ese Dios que se revela, mi querido hermano, no está en ti, no está en mí, sino está en el amor, en la ternura de ese Dios que se hace presente en tu vida. Por lo tanto, la confianza en esa verdad hace que tú y yo podamos tener una certeza que nace del conocimiento de que Dios no miente ni se arrepiente, no engaña y Él siempre es fiel. Por eso Él nos dice, tu palabra no cambia. El tiempo pasará, las acciones se irán, nuevas cosas vendrán a nuestra vida, pero la palabra de Dios permanecerá. Y como la palabra de Dios permanece en el corazón de quien cree, es que los cristianos podemos estar sostenidos por la gracia. Y este punto para mí es realmente importante porque estar sostenido por la gracia no es un mero esfuerzo humano sino es un don sobrenatural de Dios. Y en este don sobrenatural de Dios, Dios transforma al alma. Y escucha, mi querido hermano, si has estado en un camino de vida espiritual, pero sientes que tu corazón está en un nivel uno, por darte un ejemplo a la vez que tú te vas confiando, entregando y abandonando en esta gracia de estar sostenido por la bondad de nuestro buen Dios, por la gran misericordia de Dios, Él irá transformando tu corazón para pasar del nivel uno al nivel 2. Y así sucesivamente iremos creciendo. Y he querido colocar este ejemplo del nivel, aunque va mucho más allá de ello para que lo podamos comprender. ¿Por qué? Porque nuestra razón está basada en una acción que es confirmada
por la razón iluminada. Recuerda, en el tema anterior, María, nuestra madre, preguntaba, ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esto suceda si yo no conozco a varón alguno? ¿Qué es lo que hacía la razón? Ayudaba a entender la gracia de Dios, ayudaba a entender que esa gracia no es un proceso irracional, sino es un proceso que es total y plenamente coherente. En este proceso coherente, mi querido hermano, mi querida hermana, vamos profundizando en la fe. ¿Por qué? Porque la experiencia que está basada en la razón y es iluminada por la fe, definitivamente que es un potenciador para que el alma pueda crecer espiritualmente. ¿Has escuchado? La experiencia, mi querido hermano, que está basada en la gracia, pero que es iluminada por la razón, es una fe que se potencia para un crecimiento espiritual. Entonces, esto que hemos visto es muy bonito, pero vamos a verlo desde la vida mística y la vida espiritual. Para nosotros los católicos, la certeza de la fe se fortalece más en la oración que en la razón, porque la ciencia es una sierva de la gracia. Mi querido hermano, mi querida hermana, la teología, que es la razón, la ciencia por la cual se estudian los hechos y las gracias maravillosas con las cuales Dios interviene en el ser humano, es una servidora de la fe. No está la razón sobre la gracia de la fe. Al contrario, la fe apoya a que la razón pueda desarrollarse porque le sirve como una herramienta, como una guía para poder descubrir a ese Dios que nos ama. Por ello nos dice nuestra diapositiva, cuando el alma se encuentra con Dios en el silencio interior, en el amor que arde sin explicaciones, la fe se vuelve firme, aunque la mente no entienda. Yo me imagino, cuando estaba preparando este tema, yo me imaginaba a Pedro caminando sobre el agua. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué le diría una neurona de Pedro a la otra neurona? Oye, estamos caminando sobre el agua. No lo puedo creer. Y las neuronas no podían entender el proceso que estaban viviendo. Pero para que Pedro pudiera tener esa gracia, fue necesario que primero pudiera entender, conocer, que hemos estado hablando antes, que era el maestro quien le estaba llamando. Por eso preguntó, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre el agua hacia donde tú estás. Y el Señor le dio esa gracia, porque tuvo que comprender con la mente que era el maestro que le estaba llamando a superar su razón, porque Dios estaba habitando en el corazón. San Gregorio Magno nos dice que la fe es un acontecimiento, es un conocimiento, perdón, la fe es un conocimiento nacido del amor. Incluso en la oscuridad espiritual o en la noche oscura del alma nos enseña San Juan de la Cruz que el alma puede caminar segura sin otra luz ni guía más que la que Dios ha colocado en el corazón que arde por la comunión con Él. Esta es la certeza de la fe mística. Esta es la certeza de la fe que ha superado la razón y cree que todo es posible para el que cree. Esa fe no está basada únicamente en la lógica, sino que supera y trasciende los aspectos racionales para que pueda producirse un verdadero y auténtico encuentro con Jesucristo, nuestro Señor. Mi querida hermana, mi querido hermano. Si tú estás escuchando la grabación de este tema, esto que te acabo de mencionar es realmente esencial y profundo. Y querido hermano que estás en esta reunión, que podamos descubrir esto que San Juan de la Cruz nos enseña. En el Salmo 23 se nos habla del pastor, ese pastor que guía a las ovejas, ese pastor que orienta, que prepara una mesa. Es una gracia maravillosa, pero también dice la práctica pastoral que cuando un pastor de ovejas se encuentra en medio del desierto y hay una tormenta que impide que las ovejas puedan ver al pastor, él levanta el bastón y el callado y empieza a producir un golpe
Y ese golpe que produce, las ovejas lo escuchan y saben que su pastor va delante de ellos. Porque aunque no puedas ver, aunque no se tenga otra luz ni otra guía más que el corazón que arde en el interior, vas a saber que es el maestro el que te está guiando. Los peregrinos de Emaús, ¿acaso no decían, no sentíamos cómo ardía en nuestro corazón el fuego de Dios cuando nos explicaba las escrituras? Y Jesús desapareció de ellos en el momento de la fracción del pan. Mi querido hermano, mi querida hermana, necesitamos entender lo que creemos. Claro que sí, necesitamos entenderlo, pero tenemos que descubrir que la certeza de la fe no solo es razón, sino que la certeza de la fe está mucho más allá de lo que nuestra mente y nuestro corazón puede comprender. Si tienes alguna duda, Marín, no. ya me quiero ir, quiero cambiarle el pañal y abrazar a los Ya, niños. perfecto, perdonen, 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 se aperturó un micrófono. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, no dude en aperturar su micrófono. De lo contrario, les agradeceré que podamos mantener los micrófonos en silencio. Para hablar de este tema de la certeza de la fe, quiero compartirte algunas experiencias de los santos. Y la primera que quiero traer en este momento a nuestra reflexión es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, que es maestra de oración, que es doctora de nuestra iglesia. Ella nos dice en el libro de la vida, en el capítulo 27, nos dice, la fe no consiste en tener visiones ni revelaciones. Mi querido hermano, mi querida hermana, con el amor del Señor, hay muchos grupos que en este momento, si no vemos y tenemos estas presencias sobrenaturales de Dios, visiones y revelaciones, consideramos que el Espíritu Santo no está presente y por lo tanto la gracia de Dios no fluye en ese movimiento. Cuidado, mi querido hermano, cuidado, mi querida hermana, porque puede que al igual que como lo hizo Herodes, estemos pidiendo que suceda un milagro para que podamos creer. Y lo único que hizo Jesús fue guardar silencio. Nos dice entonces Santa Teresa, la fe no consiste en tener visiones ni revelaciones. Ella las tenía y nosotros damos fe de ello al leer sus escritos, sino que dice la santa, sino en creer firmemente que Dios está presente aunque no se le vea. Él lo prometió a través del Evangelio. Al finalizar, nos dice el Evangelio según San Mateo 28:20, junto a este envío que nos realiza, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi querida hermana, pese a lo que tú entiendas, aún en medio de lo que sientas, el Señor está presente aún en medio de lo que no sientas o no entiendas. Santa Teresa enseña entonces que la certeza en la fe no se basa únicamente en las experiencias extraordinarias, sino en una adhesión firme del alma a la verdad revelada. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. E incluso en la aridez espiritual, incluso en los momentos de desierto. Señor, yo creo, aumenta mi fe. Junto a ello, quiero traer a meditación en este momento al gran místico San Juan de la Cruz. Nos dice en la subida al Monte Carmelo, en el capítulo segundo, en numeral 4, nos dice, para venir al lado, has de dejarlo todo. Escucha. Escucha lo profundo que el Señor es con tu corazón y con el mío y que en su infinita bondad nos habla a lo profundo del alma. Para venir al todo, has de dejarlo todo. Y de manera personal con los hermanos del equipo de servicio que hemos estado el día de hoy en una actividad acá en la Capilla del Carmen a la cual nosotros pertenecemos a la parroquia San Juan de la Cruz del Ambramani, hemos tenido un peregrinar con la Virgen María en muchos hogares de la zona donde nosotros vivimos. Y hoy hemos tenido la misa de cierre de esta actividad. Y el padre, que es carmelita descalzo, el padre Saulo, justo mencionaba esta frase. Este tema ya su servidor lo había preparado con anterioridad, de tal forma que cuando el padre estaba transmitiendo la homilía, yo decía, Señor,
cuánto amas a nuestro corazón y a los que estamos participando en este curso, que nos recuerdas que para poder llegar al todo, para poder abrazar a aquel que es todo, tenemos que dejarlo todo. Tenemos que abandonarnos en sus manos. Tenemos que soltar nuestras creencias, dejar a un lado nuestros sentimientos y simple y sencillamente seguirle. Santa Teresa dice que no te ame por el cielo que me tienes prometido, ni por el infierno tan temido, que te ame, Señor, porque tú eres mi todo. Sigue diciendo San Juan de la Cruz en esta frase: cuando no te apoyas en nada o no te apoyes en nada, escucha, encontrarás a Dios en todo. Hay una pregunta, creo yo. Definitivamente, definitivamente. Pero esta gracia, mis queridos hermanos, que nos está hablando San Juan de la Cruz, es tan importante, es tan grande, que nos lleva a ese dejarlo todo. Y ahora la pregunta: ¿estamos dispuestos a dejarlo todo? La Sagrada Escritura nos narra y nos cuenta el episodio del joven rico. Se encontró con el maestro, tenía el anhelo de poderle seguir, quería crecer espiritualmente, pero cuando el maestro le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme, narra la Sagrada Escritura que regresó con su corazón entristecido. ¿Por qué? Es más fácil para un, ay Señor Jesús, es más fácil para un camello la sangre de Cristo entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude, mi querido hermano, mi querida hermana, a crecer espiritualmente, a disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Y si el Señor te ha permitido, mi querido hermano, mi querida hermana, una estabilidad económica, disfrútala para la gloria de Dios, porque es un regalo que Él te da. Pero no te apegues a ello porque no te pertenece. Y mi querido hermano, mi querida hermana, si estás pasando todo lo contrario de una estabilidad económica y estás en una carencia, en una situación difícil, mi querido hermano, hermana, con el amor del Señor te lo pido, tampoco te apegues a ello, porque si no, serás como este episodio que nos narra la Sagrada Escritura. No podrás entrar al reino de los cielos porque seguirás apegado a lo poco que tienes o a lo mucho que tienes. Disfruta cada momento y deja que ese Dios de la vida sea el que nos vaya fortaleciendo. El doctor místico San Juan de la Cruz habla entonces de la noche oscura como una etapa que purifica la fe. ¿Te recuerdas que estábamos hablando que hay una diferencia entre prueba y tentación? La prueba purifica la fe. En ella, nos dice San Juan de la Cruz, Dios no se siente. En la noche oscura del alma no sientes la presencia de Dios, pero se cree en Él con una mayor profundidad, pues ya no te apoyas en los aspectos sensibles de tu propia vida, sino te apoyas en la certeza pura y sobrenatural, en ese total control que le entregas a Dios de que Él te está tomando y cuidando tu vida para que puedas crecer espiritualmente. Mi querido hermano, hoy estamos compartiendo mucho contenido importante y lo estamos haciendo desde la vida de los santos, porque no me interesa que te quedes con tantos conceptos en la mente, sino que los llegues a aterrizar en lo profundo de tu corazón. También San Agustín. San Agustín nos decía en el Sermón 43, en el numeral 1, la fe es creer lo que no vemos. Escucha lo que dice San Agustín. La fe es creer lo que no vemos. Hermano, pero usted me estaba diciendo en el tema anterior de que María tuvo que preguntar cómo era posible si ella no conocía algún varón alguno. Claro que sí. Y aunque María, nuestra madre, no perdió su virginidad, terminó llevando en su vientre al Hijo de Dios. Porque la fe, mi querido hermano, mi querida hermana, en el Señor, le pido a mi Dios que incendie tu corazón como ha incendiado el mío cuando estaba preparando este tema. La fe es creer en lo que no vemos. Y la recompensa de la fe
es ver lo que creemos. Qué maravilloso es el Señor. Espero que no te confundas con esta frase, mi querido hermano, pero escucha, la fe es creer lo que no vemos. ¿Y cuál es la recompensa de ese creer? Ver aquello que creemos. San Agustín remarca entonces la certeza de la fe, que no se opone a la razón. La fe es un consentimiento anticipado de lo que Dios hace y cómo se revela plenamente en la vida del ser humano. Santa Teresita del Niño Jesús, en su historia de un alma, nos dice lo siguiente: Jesús se complace en mostrar a los más pequeños la fe. Me dice que es Él quien está en la Eucaristía y eso me basta. Hoy le decía a los hermanos mientras estábamos en esta hermosa actividad de cierre del mes de María, les decía que muchos de nosotros queremos y anhelamos que Jesucristo se muestre en nuestra vida de una manera gloriosa, de una manera triunfante, resucitado, y que tengamos la oportunidad de ver a ese Dios vivo. Y les decía en la Eucaristía, en ese pequeño pedacito de pan donde Jesús se muestra a los más pequeños, está presente el Señor y necesitamos creerlo en lo profundo del alma. Santa Teresita de Jesús nos da un ejemplo de certeza sencilla, pero no, por ser sencilla, deja de ser profunda. Su espiritualidad del caminito demuestra que la fe se puede vivir con total seguridad, incluso en los escasos razonamientos teológicos, porque esa fe se apoya en el amor que Dios nos da, en ese Dios que nos ama. Seguimos. El beato Charles de Foucault, en sus meditaciones del desierto, narra lo siguiente: cuando más creemos sin ver, más mérito hay en nuestra fe. Foucault vivió años de silencio, de soledad en el desierto, únicamente confiando, aunque no veía que la presencia de Dios estaba a su lado, aunque no sentía en aquellos consuelos que en algún momento fortalecieron su alma. La vida de Charles de Foucault es un testimonio de una certeza basada en la entrega de la confianza a Dios. Un santo más, San Francisco de Sales, nos dice en el Tratado del Amor de Dios, en el libro primero: no hay nada más razonable que amar a Dios. Y siendo conscientes, mi querido hermano, cuando nosotros estamos enamorados, no razonamos tanto, no juzgamos tanto, porque nada más el amor es el que nos hace creer en ese Dios que nos ama. Para San Francisco de Sales, la fe es razonable, pero esa fe razona en la raíz del amor. Cuanto más se ama, más certeza interior se tiene de que ese Dios ha confiado en ti y que tú confías en Él. Ay, hermano, pero así no se vale. Estas personas que usted está mencionando son grandes santos, claro que sí. De ellos podemos entonces decir que la certeza de la fe no es una sensación emocional, no es un puro sentimiento, ni una razón lógica concluyente, sino es una convicción profunda del corazón, sostenida por la gracia y confirmada por la experiencia interior que es purificada en la prueba. En cada uno de los santos que hemos compartido y en aquellos que definitivamente no nos va a dar tiempo de compartir, existe la intuición de John Newman, que nos dice que la verdadera fe es racional, pero es libre, pero a la vez que es libre, e incluso en la noche del alma, es absolutamente cierta, porque no se basa en lo que sientes, no se basa en lo que piensas o sientes, sino que trasciende ambas realidades. Entonces, querido hermano, esta es la vida
de los santos. El magisterio de la Iglesia nos enseña que a través de cada uno de sus documentos conciliares, encíclicas, catequesis o en los tratados que nos va entregando de una manera profunda y luminosa, nos comparte la certeza de la fe, en armonía con lo que el santo John Newman nos va compartiendo, en armonía con lo que los santos han vivido. A continuación, entonces, quiero presentarte lo que nos dice el magisterio de la Iglesia. Lo primero, la fe es una respuesta libre y racional. El catecismo de nuestra amada Iglesia Católica en el numeral 154 nos dice, creer es un acto auténticamente humano, consciente y libre, que responde a la iniciativa de Dios. Dentro de todas las acciones que el Señor ha creado en esos 7 días maravillosos, el único ser que puede razonar es el ser humano. Y bajo esta gracia de la razón, tiene la oportunidad de ser consciente. Y en esa conciencia, nos dice Deuteronomio, coloca delante de nosotros la vida y la muerte, porque respeta tu libertad para que tú le puedas elegir a Él. Si no le has elegido o si no le hemos elegido totalmente, Él seguirá tocando la puerta, nos dice Apocalipsis, hasta que logremos escuchar su voz. El magisterio entonces subraya que la fe no es una fe ciega ni irracional, es una respuesta del entendimiento y de la voluntad a aquel Dios que se revela, que se muestra al corazón sencillo y humilde. Esta respuesta está sostenida por la gracia, no te olvides de ello. Sin la gracia podemos caer en el intelectualismo y al caer en el intelectualismo estaremos totalmente perdidos y al contrario de crecer estaremos disminuyendo en nuestro camino espiritual, porque cuando ese intelecto se sostiene en la gracia, no elimina la libertad, ni mucho menos la inteligencia del ser humano. Segundo aspecto, numeral 157 de nuestro catecismo, la fe produce certeza, más que cualquier conocimiento humano. Si yo te pregunto en este momento, querida hermana, ¿cuánto es 2 más 2, querido hermano? ¿Cuál será tu respuesta? ¿5? Lo más probable es que me digas, hermano, la respuesta es 4. Pero el catecismo nos dice que la fe produce esta certeza y que es mucho más sólida que cualquier conocimiento humano. La fe es más cierta que todo conocimiento humano porque está fundada en la palabra de Dios, que no puede mentir. El magisterio de la iglesia afirma entonces, querida hermana, que la certeza de la fe, querido hermano, supera a la certeza de la ciencia. Hay muchos que indican que la teología no es una ciencia porque no se puede demostrar en un laboratorio, pero hoy a través del catecismo afirmo la convicción de que la gracia de la certeza de la fe como ciencia está mucho más allá de la ciencia humana, porque esta certeza no viene de la demostración lógica, sino proviene de la autoridad divina que el Señor ha entregado en el nombre maravilloso de Jesús a cada uno de sus hijos, bautizados y bautizadas, para la gloria de nuestro buen Dios. Tercer aspecto, la fe es un don y una virtud sobrenatural. Nos dice el documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, en el numeral 5, a Dios que revela se le debe el obsequio de la fe. Por la fe, el hombre se entrega todo entero, libremente a Dios. Santa Teresa de Jesús y los santos que hemos visto se han entregado libremente a Dios. Y es ese Dios vivo quien está invitándote a que tú te dones, te entregues, te abandones libremente a Él. Este texto de Dei Verbum es realmente clave en la enseñanza de la fe porque nos recuerda que hay un acto de una entrega total, pero esa entrega total es confiada, a la vez que es iluminada por la razón, es sostenida por la gracia, porque el creyente no solo cree algo, sino que el creyente cree en alguien. ¿Quién es ese alguien?
Dios mismo, que se hace presente en nuestra vida en las tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que los tres son una sola misma gracia, naturaleza, don, Dios, como podamos y quieras llamarle. Cuarto aspecto, la certeza de la fe permanece incluso en medio de la oscuridad. El Papa Francisco en el 2013 nos ha entregado un documento maravilloso. Nos dice en Lumen Fidei, en el numeral 14, la fe sabe ver en la oscuridad. ¿Te recuerdas que hace un momentito San Juan de la Cruz nos estaba hablando? Y ahora el Papa Francisco utiliza esta expresión, la fe sabe ver en medio de la oscuridad. Sabe ir más allá de las apariencias porque ve con los ojos de Jesús. Y esto, mi querida hermana, mi querido hermano, es lo que yo le pido al Señor, te dé, me dé en este curso, en nuestro crecimiento espiritual, que podamos ver con los ojos de Jesús y viendo con los ojos de Jesús podamos estallar tanto espiritualmente que nuestro corazón no pueda contener el fuego de Dios que arde en nuestro interior. El Papa Francisco, siguiendo la enseñanza de Benedicto XVI, nos enseña entonces que la certeza de la fe se sostiene y te sostiene, me sostiene, incluso cuando no hay evidencias visibles, porque esta fe está encaminada por la noche que tuvo que atravesar Abraham para creer en la promesa de que todo es posible para el que cree. También nos dice Federatio de San Juan Pablo II. En 1998 escribió este documento en el numeral 13. Nos dice, la fe sin la razón, escucha por favor porque esto es fundamental. La fe sin la razón corre el peligro de caer en la superstición. Ah, entonces no te estoy comentando acciones que son inventadas por Newman. Te estoy transmitiendo lo que es la gracia de la fe, del magisterio de la iglesia, que está en comunión con la vida de los santos. Y veremos dentro de un momento que está en sintonía también con la Sagrada Escritura. Nos dice San Juan Pablo II, lo vuelvo a proclamar. La fe sin la razón corre el riesgo de caer en la superstición, pero la razón sin la fe puede caer en el nihilismo, misericordia. El magisterio de la fe entonces nos enseña que la fe y la razón cooperan juntas. La fe no contradice a la razón, sino que la eleva y la purifica. Esta cooperación mutua entre fe y razón ayuda a que el creyente pueda tener la certeza integral de aquello que proclama a través de la razón, de la voluntad y el afecto. Y regresamos nuevamente al catecismo de nuestra amada Iglesia Católica. El Espíritu Santo es quien da la certeza interior. Numeral 153. La fe, nos dice nuestro catecismo, es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que mueve el corazón de los hombres para que pueda haber la gracia de la conversión. Hablamos de esta conversión en los obstáculos que libra el alma, esta conversión diaria para que nuestros ojos se abran a la gracia del Espíritu Santo y podamos aceptar la verdad y al aceptarla la podamos creer. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que le recordó a San Pedro cuando Cristo preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Él respondió, tú eres el Cristo, el Mesías. Y Jesús le responde, dichoso, bienaventurado tú, Simón de Barahona, porque esto no te lo ha revelado carne humana, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo hace esa revelación? ¿Cómo llegó a ese concepto? Por el soplo del Espíritu Santo que le llevaba a iluminar el alma para que de esa certeza profunda no dependa de las pruebas humanas, sino del contacto interior con la verdad, con la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, querido hermano, concluyendo, ¿qué nos dice el magisterio? El magisterio enseña con claridad lo siguiente. Primero, la fe es cierta porque su fundamento está en Dios,
no en nuestros sentimientos. Segundo, nos enseña el magisterio que la certeza de la fe con docilidad al Espíritu Santo y a la vida interior de oración produce un crecimiento espiritual. Tercero, esta certeza se purifica en medio de la crisis, en medio de las luchas, en medio de la noche espiritual del alma. Pero no desaparece la certeza, sino que la purifica, acabamos de mencionarlo. Cuarto aspecto que nos enseña el magisterio. El acto de la fe es razonable, no irracional, ni mucho menos automático. El creyente, querido hermano, puede y debe estar seguro de su fe, porque si no, vendrán nuestros hermanos separados en la fe, vendrán otras profesiones de fe y te harán dudar, porque aún no has comprendido lo que profesas. Y como no lo comprendes, te es mucho más difícil poderlo vivir. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre la certeza de la fe? Nos dice en Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. A través de este texto, el Señor nos habla mucho más claro sobre la naturaleza de la fe en la Sagrada Escritura. La fe es la que entrega entonces certeza sobre las realidades invisibles, porque se apoya en la promesa de Dios que no cambia. No es una simple emoción, sino es una convicción profunda y firme. Nos dice segunda de Corintios capítulo número 5 y versículo número 7. Caminamos por fe y no por la vista. Vuelvo a proclamar la palabra de Dios de segunda de Corintios 5:7. Caminamos por la fe y no por vista. El cristiano vive en una tensión constante entre lo que ve y lo que cree. Pero la fe es la que debe dar dirección y sentido. Incluso cuando el camino es oscuro, la certeza de la fe proviene de saber que es Dios quien te guía y Dios que te guía te invita a confiar en Él, que siempre va a permitir solo lo bueno y aquello malo que venga para tu vida, Él lo aprovechará para nuestro bien. Romanos capítulo número 4 versículo 20 y 21 sobre Abraham. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Abraham, siendo el padre de la fe, es el modelo de toda certeza que los cristianos, los creyentes, los católicos debemos tener en lo profundo de nuestro corazón. Abraham no tenía evidencias, pero confió totalmente en Dios. Esta certeza fue considerada como justicia divina y nos enseña que de esa manera tú y yo tenemos que glorificar a Dios. Además, Isaías 7 nos dice en el versículo 9 en la segunda parte, si no creen, no permanecerán firmes. La fe es necesaria para sostenerse, querido hermano. Sin ella, todo se tambalea. Tu vida, mi vida no tenía sentido. San Pablo nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Sin ella, todo se tambalea, porque realmente la fe es la certeza. Y este versículo entrega fundamentalmente para que tú y yo podamos entender la certeza interior que da firmeza al corazón en medio de las tormentas. Santiago, en el primer capítulo, versículos 6 al 8, nos dice, pero que pida con fe, pero que pida con qué? Con fe. Y agrega, sin dudar, porque quien duda es semejante a la ola del mar. Misericordia. Es una ola agitada y llevada por el viento. No piensa tal persona, no piensen que tal persona recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque va y viene según sea la agitación del viento. San Juan capítulo número 6 nos narra, Señor,
¿A quién iremos? En las palabras de Pedro a Jesús. Tú tienes palabras de vida y vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Qué palabras maravillosas que Dios colocó en el corazón de San Pedro, y hoy espero que las vuelva a colocar en el tuyo y en el mío. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú, dijo San Pedro, eres el Santo, el Hijo de Dios, ese Salvador, el Mesías que ha salido a nuestro encuentro. Pedro expresa a través de estas palabras una fe madura, una fe cierta, que ha experimentado, que ha razonado, que ha creído y que la sabe, y por lo tanto tiene la certeza de que no solo ha escuchado de oídas, como dice Job, sino que ahora lo puede ver con sus propios ojos, porque vive por la experiencia viva del encuentro con Cristo resucitado. ¿Qué dice entonces el Señor a través del Evangelio según San Juan cuando nos coloca el ejemplo de Tomás? Bienaventurados los que no han visto y han creído. Jesús señala entonces la fe sin la necesidad de creer, una fe que nace del amor, una fe que surge de la palabra recibida, una fe que se fortalece por el testimonio entregado por nuestros hermanos, hermanas en la fe. Esta fe da una dicha especial porque se apoya en la persona de Jesús, no en los signos que puede o no evidenciar. Resumiendo entonces, ¿qué nos enseña la Sagrada Escritura sobre la certeza en la fe? Lo primero que nos enseña la Sagrada Escritura, la Biblia, es que la fe entonces nace de un encuentro con Dios. Y mientras más fuerte, más estrecho sea tu encuentro con Dios, más grande será tu fe, mayor certeza tendrás en la fe que proclamas. La Sagrada Escritura nos enseña en la fe que la fe es una confianza firme en la palabra de Dios. Aunque no vea resultados inmediatos, yo creo, Señor, que lo que tú has prometido para mi vida, lo entregarás. Tercero, nos enseña la Sagrada Escritura en la certeza de la fe, que la fe nos da estabilidad para enfrentar las dudas, para echar afuera el miedo o para vencer las inseguridades. Cuarto aspecto que nos da la gracia de la fe a través de la Sagrada Escritura, que es una gracia y que debe percibirse en el corazón para que no se pierda. Y al recibirla y percibirse en el corazón, la tenemos que ejercitar, ejecutar, vivir, porque así, quinto aspecto, la fe se fortalecerá en la oración, en la obediencia y en la perseverancia. Amén. Amén. Veamos Amén. entonces algunos ejemplos de estas personas que han tenido fe en su corazón. Abraham, Génesis 22, la fe que obedece confiando. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, dice la Sagrada Escritura que lo hizo confiando porque creía que Dios proveería. Cuando le pregunta, Padre, ¿y la ofrenda? Dios le colocó en el corazón de Abraham la respuesta para Isaac y le dijo, Dios proveerá, aún sin saber cómo Dios iba a resolver ese conflicto. Tenía la certeza de que Dios le había entregado una palabra y que Dios es fiel y justo para permanecer en ella. La fe, la certeza en la fe no es entonces una ausencia de angustia. Escúchame, por favor, y presta atención a esto que estoy compartiendo. Por ello he querido colocar estos ejemplos bíblicos, porque la fe no es una ausencia de angustia. No es una ausencia de la noche oscura del alma. La fe no es una ausencia de los desiertos espirituales, sino que la fe es la confianza firme, aunque no entendemos el cómo Dios está obrando en nuestra vida. Y para ello regresamos a la Virgen Santísima, en el fiat sin saberlo todo. Ella confía, se entrega, se abandona. Y por eso María, nuestra Madre, en San Lucas 1:38 nos dice, hágase en mí
según tu palabra. María, en este fiat, en esta confianza, sin saber todos los detalles de su futuro, se abandona, se entrega en un acto libre, habiendo entendido que no era posible que pudiera concebir por aspectos humanos, sino que era un don, un regalo de Dios. María, nuestra madre, creyó porque conocía la fidelidad de Dios. Por lo tanto, a ti, a mí, nos invita a que podamos tener la certeza en una fe que brota del conocimiento de un Dios que es fiel, de un Padre que es fiel, de ese Dios que es amor, que no cambia, sino que siempre, aunque no tengamos las respuestas claras, continúa guiando, iluminando nuestra vida. Tercer ejemplo. Te lo Ay, mencioné hace un hermano. momento y lo traigo en este instante. El buen Pedrito. Pedro caminó por la certeza de que Jesús lo llamaba. Pero cuando esa certeza entró en duda y colocó su fe en el viento y en las olas, por la duda, comenzó a hundirse. San Mateo 14, 28, 31. La certeza en la fe se mantiene cuando nuestra mirada está puesta en Jesús. Escúchame, ¿cuándo se mantiene la certeza en la fe? Cuando nuestra mirada está puesta en Jesús. Si tú colocas la mirada en nosotros los hombres que estamos a cargo de un grupo, déjame decirte, mi querido hermano, que vas a terminar herido y herida en la fe. Pero cuando tú colocas tu mirada en Jesucristo nuestro Señor, aún en medio de las dificultades, puedes caminar por gracia, puedes caminar porque Él tiene un plan perfecto para tu vida, para mi vida. Amén. Esos son Amén. entonces ejemplos bíblicos, ejemplos de la vida de los santos. Santa Teresa de Jesús tuvo muchas noches oscuras del alma, pero su certeza en la fe es la que hizo que volviera y tuviera una fe inquebrantable, y por ello nos habla de las moradas. Y se atrevió a compartirnos este gran regalo porque sabe que lo íbamos a necesitar. Ella nos dice en sus escritos, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Qué regalo tan grande y maravilloso. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le Le falta. falta. San Juan Pablo II nos enseña a que tenemos que tener fe en medio del dolor. Perdió a su madre y a su padre siendo joven. Vivió bajo el régimen nazi, luego un régimen comunista. Pero en todo ello tenía la certeza de que su fe era su mayor fuerza. La fe y esa certeza no eliminaba el sufrimiento, pero le daba sentido y dirección espiritual. La Beata Chiara nos enseña que la fe es una fe joven y tiene que ser una fe firme. Esta joven italiana que murió de cáncer a los 18 años nos enseña de que Cristo la amaba tanto que la estaba esperando. Y los últimos meses, aunque los vivió en medio de la enfermedad, los vivió con paz, los vivió con alegría y los vivió con entrega. Porque ella decía, Jesús, si tú lo quieres, yo también lo quiero, porque tengo la seguridad de que ese ejemplo de la vida de los santos me va a conducir a la gracia sobrenatural. Entonces, último ejemplo que quiero colocarte en estos aspectos. ¿Por qué? Porque son ejemplos ya cotidianos. Por ejemplo, una madre que presenta oración por su hijo rebelde. Aunque no ve los cambios, sigue orando, confiando en que la gracia actúa en el silencio. Esta constancia para ella es la expresión de la certeza de su fe. Hermano, pero eso lo hace cualquier mujer y su hijo no cambia. Bueno, entonces te uno esta misma experiencia a una santa, Santa Mónica. Ella, ¿qué fue lo que hizo? Vivir la oración por su hijo rebelde. Siguiente ejemplo, un joven que elige la castidad
en medio de la presión social. Un joven que se hace sacerdote, por así mencionarlo, no porque le sea fácil, no porque haya tenido una desilusión amorosa, sino porque cree firmemente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y recuerdo nuevamente esta expresión, te la mencioné antes y por ello la he colocado, CF, que significaba confrontar con Romanos 12:2. Esta firmeza es una certeza racional y espiritual. Noveno punto, se me pasó colocarle en este momento el número ahí al lado, pero es el noveno ejemplo que te quiero entregar. Un laico que evangelice en ambientes difíciles. ¿Es fácil evangelizar en tu trabajo? Puede que sí, puede que no. Pero para muchos laicos les es realmente difícil evangelizar en su trabajo, porque aunque ve pocos frutos, confía que cada semilla sembrada en el Evangelio, en el corazón de los hombres, va a producir fruto bueno abundante porque nos dice Isaías 55 que la palabra de Dios no vuelve a él sin que haya cumplido el efecto con el cual ha sido enviada. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, con ello vamos llegando a nuestro tema del día de hoy. Me vas a disculpar que no les he esperado en el comienzo, pero les decía que teníamos mucho camino por recorrer, mis queridos hermanos. Ahora saludo en el nombre del Señor a todos los que no he podido saludar al comienzo. Bienvenidos. Bienvenidas, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, a este su curso Creciendo en la Verdad. Amén. Amén. Hemos compartido el día de hoy mucho contenido, mi querida hermana, mucho, mucho contenido. Pero más que contenido, yo quiero quedarme con la vivencia de los santos. ¿Por qué? Quizá tú me puedas decir, hermano, ¿y cómo voy a hacer para aprenderme todo esto? No te angusties. Simple y sencillamente, trata de dejar que la vivencia de los santos sea la que te oriente. Y en esa vivencia de los santos vamos a crecer espiritualmente. Amén. Amén. Llega el momento de aperturar los micrófonos. Dudas, inquietudes, traumas complejos. Hemos visto muchas cosas. Te compartiré ahora mismo en la noche el material escrito. Y el día de mañana espero a primera hora poderte enviar el material de la grabación. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, algún comentario, alguna duda, querido hermano? Hermanito Tony, buenas noches. Mi hermanita Vero, Dios le bendice. Mm, Buena noche. Buenas noches. Hermanito, me quedé en esa parte, no sé, un poco confundida en la cual decía usted de que los santos, bueno, esa parte un Creo poquito, que es. ya mi esposo se estaba yendo. ¿No se No, come? no entendí bien lo que usted decía sobre los santos, de que la fe no es mejor dicho, no es la visión que uno podría tener, sino la certeza en la fe. Entonces yo me pongo a pensar, todos los santos tuvieron visiones, Amén. todos en La la, mango, con razón no lo veía aquí. pero yo digo, si nosotros queremos llegar a ser santos, Ujú. ¿vamos a tener visiones o no? Simplemente es la fe, que es el creer. Claro. Lo que sucede, mi hermanita, que les decía, lo que nos decía Santa Teresa de Jesús. Ella es, les mencionaba, maestra de oración y es doctora de la iglesia. Y miren lo que ella nos decía. La fe no consiste en tener visiones ni revelaciones, porque eso, ya colocando mis palabras a esta expresión de Santa Teresa, eso también puede ser un engaño del enemigo. Como el Señor fue tentado en el desierto, con algunas visiones que el enemigo lo llevó hasta lo alto del templo. Miren, era una visión, ¿sí? Y estaba en lo alto del templo, entonces por eso era una visión de Dios. No, era una prueba, ¿sí?
Por eso Santa Teresa nos dice, la fe no consiste en tener visiones ni revelaciones, sino en creer firmemente que Dios está presente, aunque no se le vea. ¿Sí? Entonces, mi hermanita Vero, tratando de centrar la respuesta, si Dios nos da dones sobrenaturales, decía Santa Teresa, que no te quiera por ese cielo que me tienes prometido. Señor, yo te quiero porque tú me diste este don sobrenatural y tengo estas visiones muy bonitas. Qué bueno, gloria a Dios, mi querida hermana, y disfruta ese regalo maravilloso. Pero ¿y qué va a pasar cuando no tengamos esas visiones? Santa Teresa de Jesús pasó 20 años de desierto espiritual. Y fue esta certeza en la fe la que le ayudó a creer, no las visiones, sino en que Dios está presente en su vida, aunque no lo sienta, aunque no lo entienda, aunque no lo vea, aunque no le crea en ese momento. Yo, Señor, sé que tú estás presente en mi vida y que yo estoy en la tuya. Amén, mi hermanita Vero, ¿se logró entender un poquito más? Sí, 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 hermanito. Gracias, muchísimas gracias. Perfecto, Entonces, gloria a Dios. hay que pedir al Señor que siempre, pues, que aumente nuestra fe, que Exacto. aumente nuestra fe cada día. Gracias, hermanito. Claro que sí, gracias, mi hermanita Vero, por su comentario y su pregunta. ¿Algo otra inquietud, algo otra pregunta, mis queridos hermanos, hermanas? Recuerda que nuestro tema del día de hoy es la certeza en la fe. Bien, si no hay algún comentario, alguna pregunta, entonces pasamos a hacer nuestra oración. ¿Sí? Antes de hacer nuestra oración, aviso comercial. Hoy es nuestro séptimo día de reunión. Por lo tanto, para cumplir las dos reuniones de las 4 semanas nos queda solo una. Y esta va a ser el día lunes. De la misma manera como lo estoy haciendo, se compartirá en el grupo de WhatsApp el material y tendremos esta oportunidad de poder tener la grabación para volverla a escuchar porque el Señor está regalando mucho contenido, mis queridas hermanas, y necesitamos volverlo a escuchar. Si tú estás escuchando este tema en diferido y no te has podido unir a la reunión presencial, de la misma manera te invito a que lo puedas hacer. Entonces, nuestra última ¿Dijiste, papá? reunión de esta Nomás uno. primera etapa es el Está día suave, ¿no? lunes. Pues pártelo así en pedacitos y por Pero, pedacitos métetelo a la boca. pero, esta reunión no significa que hasta acá queda nuestro curso. Si tú quieres, podemos continuar con una segunda etapa de este curso. Te decía en algún momento que te he querido compartir en esta primera etapa lo esencial para que podamos tener un crecimiento en la gracia del Espíritu. Pero hay muchas cosas más, mi querida hermana. Recién estamos ahora en nuestro séptimo tema. Hay muchas otras cosas más que a través de las enseñanzas de este santo John Newman, el Señor me ha permitido preparar. Si tú deseas y anhelas, vamos entonces a dejar una semanita de descanso. Terminamos el día lunes y el próximo día lunes estaremos empezando la segunda etapa. Sí, hermano, ¿sabe qué? Mi tiempo se me complica y no puedo participar. No te angusties. Con lo que hasta ahora hemos compartido, yo me quedo tranquilo porque te he entregado herramientas que para la gloria de Dios Él me ha permitido compartir contigo para que puedas crecer espiritualmente. Pero sé que si continúas, vas a tener la oportunidad de experimentar una cercanía y un crecimiento espiritual de una forma mucho más contundente. Amén. 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 Entonces, esta misma invitación se las voy a recordar el próximo día lunes, que es nuestra última reunión. Hacemos entonces nuestra oración. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero invitarte, si te es posible, a que cierres por un pequeño momento tus ojos y con tus ojos cerrados delante de la presencia de Dios, podamos escuchar la frase que compartía Santa Teresa de Jesús. Señor, que no te ame por el cielo que me tienes prometido, ni por el infierno tan temido. Enséñame, Señor, a amarte por quien tú eres, porque tú estás en mi vida y porque sin duda alguna yo estoy grabada en la palma de tu mano. Dame la oportunidad, mi buen Señor, de estar unido a tu corazón y escondido en ese refugio perfecto, pueda crecer, Señor, en gracia y pueda crecer en santidad. Bendíceme, Señor. Con tus palabras, querida hermana, en el silencio de tu oración, únicamente entre tú y Dios, dile: bendíceme, Señor. Estoy pasando por este problema, tengo fe en mi corazón o quizá estoy atravesando por un desierto espiritual y hoy simple y sencillamente quiero pedirte que me bendigas. Creo que tú estás conmigo y esa fe es la que me sostiene. Por tu gran bondad y tu infinita misericordia, bendíceme, Señor. Bendíceme para que pueda ser testigo fiel y vivo de que tú, mi Dios, estás obrando en mi vida, no porque sea mejor que los demás, sino porque tú me amas tanto que quieres obrar en mi vida como obras en la vida de mis hermanos. Bendíceme, Señor. Y te invito de manera especial que en este momento de la certeza de la fe puedas presentarle a Dios aquella intención, esa súplica, ese problema, esa dificultad, ese ser querido que está atravesando por una prueba, esa situación que incomoda en el trabajo, ese aspecto que se torna difícil en el grupo. Preséntale al Señor en esta noche y dile: buen maestro, bendíceme, bendíceme, para que pueda seguir siendo luz y que tomada de tu mano, continúe llevando tu presencia a quien la pueda necesitar. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, mi Dios, porque tú estás conmigo y yo estoy en ti. Gracias, en el nombre maravilloso de Jesús, bajo la intercesión perfecta de María, nuestra Madre. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, con todo el corazón, doy gracias a Dios también por ustedes. Nos han colocado todos mensajes. Eben nos decía en el momento que estábamos en la prédica y se los comparto a ustedes en el tema. Nos decía: la fe es algo que nos permite ver el milagro. Definitivamente que sí. Y nos decía: con Dios todo. Y sin Dios Nada. nada. Y nuestra hermanita Auri nos dice: muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su vida y que todo lo que siembra en nuestro corazón. Con todo gusto, mis queridas hermanas, estamos para servir. Ahora aperturamos nuestros micrófonos y nos despedimos en el nombre del Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Pedro. Precioso, muy Hermanita María lindo. Laura, bendecida noche, gloria al Señor.
Gracias, hermanito Pedro. Muy Gracias, lindo el Hermanita curso. Auri, Gracias. bendecida noche. Se Buenas bendice, noches. muchas Bendecida noche. todos, gracias. hermanitos, Hermanita buenas Edith, noches. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. hermanita Este fin de Rosa. semana lo disfruten con Dios. Muchas bendiciones. Un Amén, abrazo amén. grande. La Gracias, paz del hermanitos. Señor. Bendecida noche. Hasta pronto. Bendecida Bendecida noche. noche.